Gloria a Dios, buenísimo, amén. Si ese aplauso es para Dios, entonces que sea con fuerza. Qué lindo la estamos pasando, ¿no? Para la gloria de nuestro Señor, qué lindo tiempo nos regala Dios. Y qué lindo es poder encontrarnos un sábado más en casa, ¿no? Siempre muy agradecido con Dios por el privilegio que es poder estar acá. Es un tiempo hermoso en el que podemos aprender, crecer juntos, animarnos unos a otros. Así que bendito sea Dios por este tiempo. Bien, hay muchas cosas para compartir en el mensaje de hoy, así que quisiera iniciar de una vez. Voy a hacerlo compartiendo algunos versículos. Ustedes pueden ir buscándolos en sus Biblias, como siempre van a estar allí también en la pantalla. Vamos a estar en el Evangelio de Juan, capítulo 1, a partir del versículo 46, ¿sí? Este es Jesús hablando con aquel discípulo, podríamos llamarle prejuicioso. Este hombre llamado Natanael, que en otros evangelios es conocido con el nombre de Bartolomé. Resulta que cuando su amigo Felipe, que fue uno de los primeros discípulos a quien Jesús llama, Felipe viene emocionado a contarle a su amigo Natanael que habían encontrado a Jesús, ¿sí? Imagínate la emoción que puede haber en este hombre, en Felipe. Él le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, aquel de quien había escrito Moisés y los profetas. Para ellos era maravilloso, ¿no? Porque representaba la esperanza mesiánica por la cual Israel había estado esperando por tanto tiempo. Así que este hombre va a contarle a su amigo la buena noticia. Yo no sé si a usted le ha pasado o cómo ha sentido cuando usted tiene algo muy importante que contarle a una persona que usted ama, ¿sí? Algún familiar, algún amigo, y usted quiere compartir algo con esa persona que para usted es súper importante, y cuando usted se lo cuenta a la persona es como, bueno, no te presta atención, te ignora, no tiene la reacción que uno esperaría que tuviera, ¿no? Ante semejante noticia que yo le estoy contando. Esta es la forma en la que reacciona Natanael, ¿sí? Quizá no era lo que Felipe, su amigo, esperaba. Natanael dijo en el versículo 46b, ¿de Nazaret? ¿Acaso puede salir algo bueno de allí? Pareciera ser que Natanael no es de esas personas que se creen todo lo que les dicen, sino que más bien es del tipo de personas que necesita comprobar por sí mismo si lo que le están diciendo es verdad, ¿sí? La respuesta que tiene ante lo que su amigo le cuenta no solo denota algo de desprecio de parte suya hacia la gente de Nazaret, sino que deja en evidencia que el hombre tenía dudas, ¿sí? El hombre no estaba muy seguro de lo que su amigo le estaba diciendo, y lo cuestiona de esta forma. Aún así Felipe le dice: venga, vea. Le dice: ven y ve, ven a comprobarlo por ti mismo. Sí, Natanael acepta la invitación, y cuando se encuentra con Jesús, allí ocurre algo maravilloso, ¿sí? Es algo especial, es algo milagroso, es algo sobrenatural, que hace que Natanael rápidamente cambie su opinión con respecto a quién es Jesucristo. Esto fue lo que pasa cuando se encuentra allí con Jesús. Jesús lo mira y le dice, Juan 1:47b al 48, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad, ¿sí? Jesús está diciendo, este hombre es tan sincero, tan honesto, que vino hasta acá para comprobar si lo que su amigo Felipe le estaba diciendo es cierto. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto, ¿sí? Y esto es muy importante. Nosotros a veces pasamos por este texto, lo leemos de una manera superficial, pero es importante entender lo que está pasando aquí, porque cuando Jesús le dice a Natanael, ya te había visto, Él no se está refiriendo solamente en un plano físico. Jesús no le está diciendo algo como en el sentido que yo le diría, Gaby, ya te había visto esta mañana en la panadería comprando pan, ¿sí? O ya te había visto esta tarde haciendo un mandado en el shopping, ¿sí? No se refería a esto, ¿sí? Jesús le estaba diciendo, yo te conozco, a pesar de tus prejuicios, yo sé quién eres, sé lo que haces y sé lo que hay en tu corazón, ¿sí? Y esto es asombroso, esto es maravilloso, porque no había forma de que alguien conociera de esta manera tan íntima y tan personal, sino Dios mismo. Nadie puede conocer a una persona de esa forma.
Y esto que ocurre, este milagro sumado al testimonio de Felipe, hacen que Natanael empiece a reconocer a Jesús por quien verdaderamente es. Dice allí en el 49 que dijo Rabí. Ya no dice de Nazaret, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Sí? Y Jesús responde, y esto es a lo que quiero que prestes atención, porque es la base de lo que vamos a estar estudiando las próximas semanas. Dice allí en el 50-51, Jesús le dice, ¿lo crees? Porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera. Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añade, ya no solamente a Natanael, sino a aquel grupo de discípulos que estaban allí, les dice, ciertamente les aseguro que ustedes verán el cielo abrirse y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Jesús les está diciendo a aquellos hombres en este momento, señores, prepárense, porque si esto les pareció sorprendente, no tienen ni idea de lo que está por venir. ¿Sí? Y seguido de esto, cuando finaliza capítulo 1, con lo que inicia el capítulo 2, que es lo que registra el Evangelio de Juan, es lo que se conoce como el primer milagro público de Jesús, que es cuando Jesús convierte el agua en vino. ¿Sí? Y allí aquellos hombres quedan aún más asombrados, ¿no? Nosotros estamos iniciando hoy una serie que lleva por nombre Dios de Milagros. Y lo que vamos a estar haciendo por las próximas semanas es responder a la pregunta si Dios aún hace milagros. ¿Sí? En una cultura que está permeada, cargada, donde abunda el escepticismo, donde aún los mismos cristianos, muy al estilo de Natanael, tenemos esa tendencia de dudar todo, de someterlo todo a prueba. Yo no sé si a ustedes les pasan, pero es que a veces no nos pueden decir nada porque inmediatamente ya estamos sacando el teléfono y entrando a Google, buscando evidencias y argumentos para saber si lo que me están diciendo es cierto, ¿sí? Si no me están diciendo cualquier cosa. Esa es la tendencia, eso es lo que abunda hoy en estos días. ¿Sí? ¿Es posible creer en un Dios que realiza milagros? ¿Sí? ¿Cesaron los milagros porque así Dios lo determinó, como dicen algunos? ¿O cesó nuestra fe, que es incapaz de creer en algo que la razón, la ciencia, la matemática, la historia no puede explicar? Fue la pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos en Lucas 18:8, después de contarles la parábola de la viuda insistente. Le dijo, no obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrarán fe en la tierra? ¿Encontrará fe en la tierra Cristo cuando regrese? Mi oración, y es sincera, es genuina, porque es lo que yo le he estado orando al Señor también, es que a lo largo de esta serie nosotros nos despojemos de todo prejuicio, de todo preconcepto que podamos tener con respecto a un tema como el tema de los milagros. Yo sé que es un tema muy sensible, es un tema que ha estado muy manipulado también, pero justamente por eso nosotros tenemos que venir a la palabra de Dios con responsabilidad y dejar que desde allí, con la guía del Espíritu Santo, Dios responda a nuestras preguntas. Y que al igual que Natanael no tengamos miedo de acercarnos a Jesús con nuestras dudas, si es que las tenemos, porque Cristo no lo rechazó a él, a pesar de sus prejuicios se acercó y más bien lo abrazó. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es venir con el corazón correcto, con humildad, dispuestos a crecer, a aprender y que Dios nos transforme a partir de una revelación especial, personal e íntima. ¿Sí? Así que vamos a orar y pedirle a Dios que nos dirija por lo que resta de esta serie. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que es reunirnos un sábado más en tu casa. Es un privilegio estar acá, es una bendición, es un regalo, Señor, poder estar juntos como familia, aprendiendo, Dios, a partir de lo que está en tu palabra, Señor. Hoy venimos con un corazón humilde, dispuesto, Señor, a escucharte, pero también a pedirte, Dios, que nos transformes, que nos cambies, Señor, que nos hables. Queremos escucharte, Dios, y que podamos despojarnos, Dios, de algún preconcepto o prejuicio, si es que lo tenemos, Señor, con respecto a un tema como este, Dios. No dudamos en que tú eres un Dios todopoderoso para quien nada es imposible, Señor. Y a lo largo de las próximas semanas, Señor, queremos conocerte y experimentarte en nuestras vidas de una forma especial. Quizá, Dios, como nunca antes lo habíamos hecho. Quizá alguien se ha enfriado en este tiempo, Señor, o ha estado un poco alejado, o está retomando, Señor, o está haciéndose preguntas, papá.
Queremos pedirte en el nombre de Jesús que nos estés hablando, Señor, y que esa palabra, papá, esté llegando a nuestros corazones, a nuestras mentes, Señor, transformando todo de nosotros, Padre. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, esta es la pregunta. ¿Es Dios un Dios de milagros? Porque nosotros cuando leemos la Biblia, ¿no?, y abrimos las páginas de la Biblia, pues rápidamente nos vamos a dar cuenta que la Biblia está llena de historias de milagros, ¿sí? Historias a las que de ninguna manera podríamos, algunas de ellas, encontrarle una explicación lógica. Superan por mucho nuestra capacidad de entendimiento. Google no nos sirve de mucho, ¿sí?, para entender cosas que están allí, que se relatan a lo largo de la palabra de Dios, ¿sí? Desde el Génesis, cuando Dios crea la tierra a partir de su palabra, ¿sí?, cuando abre el mar en dos para librar a su pueblo de Faraón, cuando hace que llueva pan del cielo para alimentar a su pueblo, hasta historias extrañas que encontramos ahí, como hacer flotar un hacha del río, ¿sí? Y así continúa la palabra de Dios hasta llegar a los evangelios, en donde tenemos registro de solamente algunas cuantas cosas que hizo Jesucristo. Dice Juan 21:25, Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero, ¿sí? Solo hay registro allí de algunas cosas que hizo nuestro Salvador. Y luego ya en el Nuevo Testamento, principalmente durante el desarrollo de la iglesia, en el libro de Hechos también se describen algunos milagros realizados por Dios a través de su iglesia. Entonces, para quienes creemos en la confiabilidad, en la veracidad y en la autoridad de la Escritura, pues obviamente que creemos en un Dios que es capaz de obrar milagros, ¿sí? El nacimiento virginal de Cristo, por ejemplo, la resurrección de Cristo al tercer día, son dos de los milagros más asombrosos registrados en la palabra de Dios y son centrales dentro de la fe cristiana. Yo no puedo decir, es que creo en Cristo como mi Salvador, pero yo no creo que haya nacido de una virgen. Yo no puedo decir, es que Jesús es mi Señor, pero yo no puedo creer que Él resucitó al tercer día. Eso no es posible, porque esos dos eventos son cruciales dentro de la totalidad de la obra redentora de Cristo Jesús. Entonces la pregunta para nosotros no es si Dios es capaz de obrar milagros. Sabemos que es así porque su palabra lo afirma, ¿sí?, y lo creemos. La pregunta para nosotros más bien es, ¿continúa Dios haciendo milagros? Y si es así, ¿qué tipo de milagros? Y principalmente, ¿qué propósito tienen si es que Dios obra milagros? Entonces, vamos a ver, cuando nosotros hablamos de milagros debemos ser muy honestos, como en muchas otras cosas, al admitir que generalmente hay dos extremos totalmente opuestos, ¿sí? Por un lado están aquellos que viven obsesionados con el tema de los milagros, ¿sí? Siempre están buscando señales, milagros, experiencias sobrenaturales. Para ellos todo es un milagro. Entonces el otro día estaba escuchando un podcast, y estaban hablando unas personas allí acerca de la Biblia, y ellos contaban esta historia de cómo una mujer dijo que en su casa nunca se quiebra un plato, nunca se rompe un vaso y nunca se rompe un plato. Dijo, es que una vez le oramos a Dios y Dios obró un milagro y echó fuera todo espíritu de destrucción de mi casa. No se rompe un vaso en mi casa. Yo dije, wow, se ve que ese espíritu está en mi casa porque todos los días se me rompe un vaso y se me rompe un plato, ¿sí? Hay gente que siempre está buscando estas cosas, siempre está detrás de estas cosas. Pero en el otro extremo están aquellos que son incapaces de reconocer que Dios ha estado obrando milagros a lo largo de la historia y en sus propias vidas. Y cuando alguien alrededor suyo afirma haber vivido, presenciado un milagro, aun siendo cristianos, al igual que Natanael, dicen, a ver, demuéstreme, ¿sí? Y empiezan a buscar, a escarbar en la lógica humana, razonamientos o argumentos para explicar lo sucedido. No fue la casualidad, ¿sí? No, es que esto fue gracias a los avances de la ciencia moderna, ¿sí? No, seguramente esos médicos se equivocaron en el diagnóstico anterior, esa enfermedad nunca la tuvo. Y empiezan a escarbar, a buscar de qué forma lo que ocurrió
calza dentro de sus mentes finitas, porque nuestras mentes son finitas, no logran comprender todo. Y empezamos a buscar argumentos que respalden algo que no podemos entender, ¿sí? Entonces estamos frente a una paradoja y es difícil. Por un lado anhelamos ver milagros, como esos que leemos en la Biblia, oramos por ellos a veces, le pedimos a Dios que obre un milagro en nuestra vida. Pero por otro lado, muy a menudo cuando vemos o escuchamos de acontecimientos dignos de ser llamados milagros, luchamos con nosotros mismos para vencer nuestro escepticismo. ¿Será posible? Decimos. ¿Será que Dios puede hacerlo? ¿Será que de verdad Él puede lograr algo así? ¿Qué hacemos nosotros? Para responder esa pregunta, si Dios continúa haciendo milagros, creo que es importante responder primero, ¿qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? ¿Qué entendemos por milagro? ¿Sí? Porque no todo lo que nos pasa en el día, aunque son manifestaciones del amor, del cuidado, de la provisión y de la fidelidad de Dios, de eso no nos cabe la menor duda, no necesariamente son milagros, ¿sí? No dudamos en que es Dios interviniendo de manera providencial en los asuntos de su creación, pero muchas veces esas cosas podrían tener una explicación natural, ¿sí? Podríamos buscarle una explicación lógica a aquello que ocurrió. Así que me puse a indagar un poco en el tema. Dije, voy a ver qué me encuentro en Google de vuelta. Puse ahí en Google milagros. Y estos fueron algunos de los resultados que me arrojó el buscador. Preste atención. Brujo sana enfermedades terminales. ¿Sí? Y aparecía un hombre con un sombrerote, con un cigarro, con unas hojas así, sacudiéndolas encima de la gente. Y allí estaba la gente con una euforia así rarísima porque el hombre sanaba enfermedades terminales. Virgen llora aceite, ¿sí? Y aparecía un montón de personas desesperadas por tocar el agüita que estaba saliendo de la estatua que estaba allí. Pero ojo, porque nosotros no andamos muy lejos. Pastor convierte agua en oro, y salía un hombre agitando unas botellas de agua, y cuando las lanzaba a la audiencia aparecían todos con la cara salpicada de oro así. Pastora vomitó diamantes. Ese ni siquiera me atreví a verlo, ¿sí? No me dieron ganas de entrar a ver qué iba a ocurrir allí. Mujer extrae aceite ungido de una Biblia, ¿sí? Yo decía, oiga, yo espero que esa Biblia no sea de alguien del público, porque pobre, si ensopada le quedó esa Biblia, ya no sirve para absolutamente nada. Lástima lo que había invertido en esa Biblia, ¿sí? No sé cómo recibe usted esto. Para mí es escalofriante leerlo, ¿sí? No hace falta ser muy inteligente para darse cuenta de la manipulación que hay detrás de todo eso. Y lo que me llama la atención es que en cada lugar donde se dio un milagro de estos estaba abarrotado de gente, ¿sí? No cabía un alfiler allí, era cantidad de personas. Esto es lo que dice Mateo 7, 22, 23. Presten atención. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? Wow, ¿sí? Y en la Biblia hay ejemplo de esto, ¿sí? Simón el mago en el libro de Hechos practicaba hechicería y la gente le llamaba el gran poder de Dios. No tenía nada que ver con Dios y con su iglesia. Éxodo, los magos egipcios mediante sus artes secretas hicieron exactamente los mismos milagros que Dios estaba obrando a través de Moisés, y eso no significaba que Dios estuviera con ellos, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender a entender que una cosa es un milagro y otra cosa es un truco de magia. De eso hay un montón hoy en día, ¿sí? Pero aún así debemos estar atentos, porque no todo aquello que huele, se ve y parece un milagro no siempre proviene de Dios. Dice 2 de Tesalonicenses 2:9, el malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Tenemos que estar muy atentos, ¿sí? Si bien no está bueno entrar en ese escepticismo que constantemente nos hace dudar del poder de Dios y de su capacidad para hacer cosas que nosotros no podemos entender, hacer ni explicar, sí está bueno ser astutos, sí está bueno ser precavidos,
sí está bueno ser sabios y someterlo todo al filtro de la Escritura para no ser engañados con facilidad, ¿sí? Entonces este hombre, un autor, Strobel, periodista, es exateo, convertido al cristianismo, autor de muchos libros impresionantes como El caso de Cristo, en donde reúne evidencias históricas, científicas sobre la resurrección de Jesús. Él escribió un libro también que se llama El caso de los milagros. Él es un reportero y constantemente está buscando evidencia que respalden estas cosas, en este caso los milagros. Y él define milagros de la siguiente manera. Él escribe: un milagro es un suceso que es producido por el poder de Dios y que es una excepción temporal al curso ordinario de la naturaleza, con el fin de demostrar que Dios está actuando dentro de la historia, ¿sí? Entonces, a la luz de la palabra de Dios y con una definición como esta en mente, ¿qué podemos decir nosotros sobre los milagros? ¿Sí? Para ello yo voy a mencionar 3 principios que vamos a extraer al analizar uno de los milagros realizado por Dios a través de sus apóstoles, Pedro y Juan, que está registrado en el libro de Hechos en el capítulo 3. Este es un milagro de sanidad. Lo que allí ocurre es que Pedro y Juan se dirigen hacia el templo a orar, y cuando van llegando se encuentran que al lado de la puerta del templo hay un hombre que ha estado allí por muchísimos años. Este hombre está lisiado de nacimiento, no puede caminar, no puede levantarse, y por muchos años la gente pasaba al lado suyo y lo que hacía era arrojarle limosnas y tirarle limosnas a este hombre. Pedro y Juan van allí para orar, se acercan a este hombre se les queda mirando como: ¿también me van a dar mi limosna? Seguro Pedro y Juan se vuelven a ver y bueno, pues plata no tenemos, apenas y para el pan nos alcanza, así que le damos a este hombre. Y dice Hechos 3:6 lo siguiente: no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Sí? Y lo que dice el texto es que inmediatamente este hombre se puso a saltar, que sus tobillos se fortalecieron, que empezó a caminar, y que todos los que estaban allí viendo esto se quedaron asombrados de lo que estaba ocurriendo. ¿Qué aprendemos nosotros de un texto como este acerca de los milagros? ¿Sí? Menciono 3 puntos. Número 1, los milagros son producidos por Dios para que seamos testigos de su poder y de su autoridad. Y ojo con las mayúsculas que las puse allí intencionalmente. Su poder, su autoridad. Si es que Dios nos permite ser testigos de un milagro, porque no es que Dios va a obrar uno cada vez que a nosotros se nos antoje. Ahora voy a explicar eso, pero si es que Dios nos permite ser testigos de algo que no podemos entender, o si ya hemos sido testigos de un milagro, este siempre va a ser el propósito número 1. Autenticarle a Él para que le conozcan a Él y quedarse con la gloria a Él. ¿Sí? No hay otro. Fue así en el Antiguo Testamento, fue así en los Evangelios, en el Nuevo Testamento y sigue siendo hoy también. ¿Sí? Hechos 2:22. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. ¿Sí? Y cada vez que Dios usó a una persona para obrar un milagro a través suyo, tenían el mismo objetivo. Principalmente cuando me refiero a estos apóstoles que se describe todo lo que hicieron en el libro de Hechos. Tenían el propósito de que a nadie le quedara duda de que lo que estaban haciendo era en nombre de Dios, por el poder de Dios y para la gloria de Dios. No había otra razón, ¿sí? Esto es lo que dice el texto luego de que aquel hombre empezó a saltar y a caminar después de que Pedro le dijera: lo que tengo te doy. Dice Hechos 3:12 al 13. ¿Por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a ese hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Wow, qué humildad la de estos hombres, ¿sí? Tienen una multitud asombrada por lo que acaban de hacer e inmediatamente se sacuden y dicen: esto no soy yo, o sea, no me miren a mí. Esto es Dios glorificando a su Hijo Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que muchos de los que hoy se autoproclaman hacedores de milagros o sanadores, ¿sí? que llenan estadios, que atraen multitudes, muchas veces sus propósitos son egoístas. ¿Sí?
personales, aumentar su fama, aumentar su riqueza, aparentar estar en un nivel de espiritualidad tan superior, autoproclamándose a sí mismos como los ungidos de Dios. Es que soy el ungido del Señor y vengo a este lugar para hacer sanidades, para hacer milagros, para hacer esto, para hacer lo otro. Puro egoísmo, sí. No hay un deseo genuino de glorificar a Cristo allí. Y el problema es que muchas veces quienes son testigos de milagros alimentan esto, como le estaba pasando a Pedro y a Juan en ese momento. Finalmente terminan exaltando más al hombre que a la fuente de poder, que a la fuente de autoridad. Es que fue el apóstol. Uy, es que usted no sabe la unción de ese hombre. Es que fue el profeta. Es que usted no sabe cómo habla ese hombre de Dios. Él abre la boca y todos son sanos. Es que fue la Virgen, es que fue el Papa, es que fue la ofrenda tan grande que di. Y empiezan a exaltar a lo primero que se les vino a la mente, menos a Cristo Jesús, que es en dado caso quien podría obrar algo milagroso en nuestras vidas. El otro día entonces escuchaba a una persona cercana, ¿sí?, que decía que Dios le permite hacer milagros todo el tiempo para autenticarle como verdadero apóstol de Cristo, ¿sí? Es que yo hago milagros porque Dios me autentica ante otros como un verdadero apóstol de Cristo. Yo quiero que prestes atención porque esto es muy importante, ¿sí? Esto es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso al respecto de un tema como este. No es que Dios no obra milagros en este tiempo, ni que Dios no pueda usar a alguien de una forma correcta para obrar un milagro a través de esa persona. Milagros y sanidades están descritos en la lista de dones del Espíritu que son dados a la iglesia en 1 Corintios 12. Allí están, al lado de otros, ¿sí? El asunto es que la verdadera señal de un hijo de Dios, lo que nos autentica a nosotros delante de otros como una persona que ha sido alcanzado y transformado por la gracia de Cristo, no es andar haciendo milagros. Eso no es lo que otros van a ver en nosotros que los va a hacer creer en Cristo Jesús. Esto es lo que dijo Jesús en Mateo 7, en los versículos 20 al 21, unos versículos antes de aquella advertencia contra los falsos hacedores de milagros. Dice: así que por sus frutos los conocerán. No dice, sus frutos los conocerán, ir a resucitar muertos, ir a hacer esto, ir a levantar. No, así que por sus frutos los conocerán. Todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo, perdón, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ese es el fruto que Dios espera de aquellos que han sido transformados por la gracia de Dios. Ser obediente en aquello que Dios nos está pidiendo hacer. No es ir por ahí a hacer algún despliegue extraño de algo para quedar nosotros como los grandes siervos del Señor. Es la obediencia, ¿sí? No sé si han leído en Lucas 16 la historia de aquel hombre rico y Lázaro. Este hombre estaba sufriendo después de su muerte. Dice que desde el lugar donde él estaba sufriendo miraba al cielo y le rogaba a Abraham que enviara a alguien a advertirle a su familia para que sus hermanos se arrepintieran. Necesito que vayas y les avises que se arrepientan para que no vengan a este mismo lugar, ¿sí? Abraham le responde: si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, a la palabra de Dios, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de los muertos, ¿sí? No es un milagro lo que va a convencer a una persona de que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador de nuestras vidas, ¿sí? No son los milagros lo que en una sociedad tan escéptica va a hacer a otros creer. Muchos eso es lo único que andan buscando, ¿sí? ¿Sabe qué es lo que va a hacer a otros creer y que eso sí es un verdadero milagro? Hombres y mujeres obedientes a Dios, sometidos a la voluntad de Dios, que marcan diferencia en la sociedad viviendo de una manera distinta, ¿sí? Eso es un verdadero milagro, ¿sí? Que haya personas transformadas por Dios viviendo en contra de la cultura, a pesar del rechazo que puedan recibir, a pesar de la hostilidad, a pesar de que sus vidas corren riesgo a veces, a pesar de que tienen que dejar un montón de cosas para hacer en obediencia a lo que el Señor les está enviando a hacer. Eso es lo que marca diferencia en nuestra sociedad, ¿sabe? No es hacerle el pie más grande a alguien lo que me autentica como hijo de Dios, ni hacer que a alguien le brote un diente de oro
es hablarle a mi esposa bien y tratarla con respeto aun cuando ella no está presente. Eso es lo que alguien puede ver en mí que me autentica como verdadero hijo de Dios, como un seguidor de Jesús. No es resucitar a un muerto lo que va a hacer que otros me reconozcan como un siervo de Dios, sino ser íntegro y honrado en todas las áreas de mi vida. Es dar testimonio con mi vida, vivir lo que creo, vivir lo que predicamos, ¿sí? A nosotros no nos autentica hacer un milagro, ¿sí? Eso no es lo que describe a alguien lleno del Espíritu Santo en Efesios capítulo 5. Eso no es lo que nos convierte en dichosos según Jesús en Mateo 5. Nos autentica ser obedientes a la voluntad de Dios, ser sencillos, ser humildes, ser compasivos, servir a otros. Eso es lo que nuestra sociedad necesita hoy, ¿sí? No que le vayamos a desatar la prosperidad a alguien para que tenga abundancia de bienes. Imagínate a Pedro y a Juan frente al lisiado. Desata un milagro de prosperidad sobre tu vida y nunca más tendrás que pedir limosna. No, no hicieron eso. Ni siquiera tenemos dinero. Lo que tenemos te damos, Cristo Jesús. Y ese hombre se levantó caminando de ese lugar, ¿sí? Dios puede obrar milagros, pero siempre son para su gloria, por su poder y para que seamos testigos de lo que Él es capaz de hacer. Nunca es para gloria propia, nunca es para gloria personal, nunca es para enaltecernos y decir aquí estamos, somos los supersiervos, los ungidos del Señor que nos usa para hacer cosas sobrenaturales. No tienen ese propósito, no tuvieron ese propósito, y si Dios hoy hace milagros, tampoco tienen ese objetivo, ¿sí? Toda la gloria siempre es para Él. Pero número 2, los milagros son producidos por Dios, ojo, esto lo voy a explicar bien, como consecuencia de nuestra fe y no como una prueba para obedecer, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Este es el típico, Señor, si obras este milagro en mi vida, entonces yo voy a creer. Señor, si obras este milagro en mi vida, entonces yo voy a cambiar. Señor, si obras este milagro en mi vida, entonces yo te voy a obedecer, ¿sí? Condicionando a Dios, poniendo a prueba el poder de Dios y de lo que Él es capaz de hacer, algunas veces para beneficiarnos nosotros. Sí, Jesús hizo milagros para mostrarle a otros que Él era el Mesías enviado por Dios. Hombres y mujeres que se acercaron a Él con dudas, Natanael, por ejemplo. Aquel hombre con su hijo endemoniado que le dijo a Jesús, ayúdame en mi poca fe. Y Dios obró un milagro allí. O como cuando se compadeció de aquella mujer que estaba enterrando a su hijo y entonces lo resucitó. Sin embargo, estas fueron personas que, aunque tenían prejuicios y dudas, se acercaron al Señor con un corazón genuino. Y Dios obró milagrosamente para cambiar sus vidas. El corazón farisaico, aquel que vemos en los evangelios de aquellos fariseos, ¿sí? Ese es el que pide señales y milagros para poner a prueba a Dios. Queremos verte en acción, Señor, obra un milagro. Esto fue lo que dijo Pedro cuando estaba ocurriendo todo ahí en Hechos 3. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Esto es poderoso. Porque a mí me recuerda que los milagros no siempre son para aumentar mi fe, sino que porque tengo fe puedo ver milagros, ¿sí? No tienen ese propósito, es porque tenemos fe en Cristo podemos ver cosas que superan por mucho nuestra capacidad de entender. Marcos 9:23, ¿cómo que si puedo? Para el que cree todo es posible. Por la fe del centurión su hijo fue sanado. Por la fe de Jairo su hija fue levantada de la muerte. Por la fe de 4 amigos, un paralítico volvió a caminar y recibió perdón de pecados, que ese es uno de los milagros más grandes que vamos a ver en esta serie, ¿sí? El que Jesús nos perdone a nosotros. Por la fe de una mujer que se abrió paso en la multitud, sus hemorragias de 12 años desaparecieron, ¿sí? Entonces su actitud no fue, Jesús sáname y así yo voy a creer, sino más bien, porque creo que tienes el poder para hacerlo, ¿me sanarías? Y lo someten a la voluntad de Dios. Tú puedes, Dios. ¿Quisieras hacerlo, Señor?
Ahora, esto es importante, porque esto también hay que analizarlo y entenderlo correctamente. Significa entonces, como se dice muchas veces, que si Dios no obra el milagro que estoy esperando, somos gente de poca fe, somos gente que no tiene fe. No necesariamente. Es posible que la incredulidad y el escepticismo de muchos sea lo que en algunas ocasiones ha estado cerrando puertas a ver a Dios obrar un milagro en sus vidas. Esto fue lo que registró Mateo en el capítulo 13, 58, cuando Jesús regresó a su pueblo. Y por la incredulidad de ellos, no hizo allí muchos milagros. Por la incredulidad de ellos. Pero es probable también que muchas veces ese milagro que nunca ocurrió, a pesar de que lo pedimos, a pesar de que estuvimos orando de rodillas por muchísimo tiempo, si no ocurrió en determinado momento de nuestra vida, nosotros tenemos que entender que no es porque nos faltó fe, sino porque Dios tenía otro plan para nosotros. Y eso es parte de entender y aprender a aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Como por ejemplo el aguijón de Pablo. Quítamelo, Señor, sácamelo, Dios. Mi gracia te es suficiente. Eso no significaba que Pablo era un hombre de poca fe, para nada, en absoluto. Escribe una mujer que luego de clamar a Dios con todas sus fuerzas por un milagro para su esposo, finalmente quedó viuda con 2 hijos pequeños, sí. Frustrada se encontraba esta mujer en un momento, pero después ella en un libro escribe lo siguiente, dice: cuando Dios le da a otras personas de una manera que no te ha dado a ti, es fácil sentirse discriminado y difícil entender por qué Dios ha sido bueno con esas otras personas. Sin embargo, llegué a comprender que nuestra fe no se mide por nuestra capacidad de convencer a Dios para que haga lo que nosotros queremos, se mide por nuestra disposición para someternos a lo que Él quiere. En eso se resume el corazón de un hombre y de una mujer de fe. Yo puedo creer y creemos que el Señor tiene poder para obrar un milagro en nuestra vida. Y puedo acercarme a Él con confianza porque sabemos que Él tiene autoridad, que Él tiene poder suficiente, que para Él no hay nada imposible. Pero mi fe me lleva a creer que si Dios al final elige no obrar ese milagro puntual, al menos no en este tiempo, lo mejor para nosotros es siempre someternos a su voluntad, porque su plan siempre, siempre, siempre va a ser mejor que el nuestro, aunque nosotros no podamos entender. Siempre, sí. Y número 3, los milagros son producidos por Dios también con el objetivo de captar nuestra atención y quebrantar nuestro orgullo, sí. Esto es lo que dicen los versículos 13 al 15. El Dios de nuestros antepasados ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. A pesar de todos esos milagros que Cristo hizo, que Dios había estado haciendo, era tan grande el orgullo que había en el corazón de Israel que ellos eligieron rechazarlo una y otra vez, constantemente, sí. Pero es tan grande el amor de Dios por su pueblo y es tan grande el amor de Dios por nosotros hoy, que no solo lo levantó de los muertos, sino que continuó y continúa interviniendo milagrosamente en el curso de nuestras vidas con el fin de captar nuestra atención, quebrantar la dureza de nuestros corazones y que nosotros podamos conocerle a Él, ¿sí? Ese es el objetivo, que quedemos tan deslumbrados por el poder del Señor, por su amor por nosotros, que de repente interviene en nuestra vida de una forma inesperada y obra algo que en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad nunca habíamos podido lograr, que ni siquiera imaginábamos que eso podría llegar a ocurrir, ¿sí? Y este filósofo David Hume, escocés, muy influyente en su tiempo, él dijo lo siguiente:
El hombre sabio cree en proporción a las evidencias que encuentra. ¿Sí? Un pensamiento que ha permanecido y es muy propio de este tiempo, ¿no? De ese escepticismo que hay. Pero fue interesante porque hay un libro que relata algunas experiencias de este hombre y dice que luego de varias evidencias de sucesos que ocurrieron en su vida y que apuntaban a la existencia de un Dios que puede obrar milagros, él cambió su versión. Ahora dijo: ninguna cantidad de evidencias podría convencerme de que Dios ha intervenido. Cualquier otra explicación tiene más sentido para mí que un milagro. ¿Sí? Parecía ser que Hume no era tan sabio como él mismo afirmaba ser, porque tuvo las evidencias, pero eligió permanecer con un corazón orgulloso. ¿Sí? A pesar de ver a Dios obrando cosas alrededor suyo, él decidió permanecer con un corazón de orgullo y no creer en que existe un Dios capaz de obrar cosas que nosotros nunca vamos a poder comprender. Le pido a Dios si me ayuda. Voy cerrando con esto. Esta es la historia de un hombre que se llama Charles Blondin. Es un famoso acróbata. Estaba leyendo su historia en estos días. Cuenta que hace muchos años logró caminar por la cuerda floja a través de las cataratas del Niágara. ¿Sí? Era una hazaña tremenda y el hombre estuvo practicando por mucho tiempo y ¡pum!, lo logró. Supongo que esto debe ser para ilustrar algo. No sé si realmente fue un suceso histórico real, pero lo que ilustra es muy importante. ¿Sí? Dice que cuando finalizó su hazaña y llegó con éxito al otro lado, había una gran multitud esperándole para celebrar. Estaban todos eufóricos. ¡Wow! ¡Qué bueno lo que acabas de hacer! Es sorprendente. Y entonces Charles preguntó: ¿quién cree que puedo hacerlo de nuevo? Pero esta vez llevando una carretilla sobre la cuerda floja. ¿Sí? Y la gente empezó a gritar: creemos que tú eres capaz, creemos que puedes hacerlo. Dice la historia que Charles efectivamente fue capaz de dirigir la carretilla con éxito por la cuerda. Y que cuando llegó de nuevo al otro extremo, las personas estaban eufóricas nuevamente, aplaudiendo y celebrando y festejando. ¿Sí? Charles pregunta de nuevo: ¿creen que puedo cruzar nuevamente las cataratas por tercera vez con la carretilla, pero esta vez con una persona dentro de la carretilla? Y la gente otra vez se descontroló y empezaron a gritar de entusiasmo: creemos, Charles, eres un grande, tú puedes, vas a conquistarlo, vas a hacer. Y entonces Charles se les quedó mirando y dijo: ok, ¿quién va a ser el voluntario? Nadie más quiso. Se acabaron los aplausos, se acabó la euforia, todos se fueron del lugar. ¿Por qué comparto la historia? ¿Sí? Porque esto refleja muchas veces cómo somos nosotros en nuestra relación con Dios. Estas personas, a pesar de lo que habían visto, no fueron capaces de creer que este hombre podía hacer de nuevo su hazaña, pero con uno de ellos dentro de la carretilla. ¿Sí? Tuvieron miedo y se fueron. Nos pasa a nosotros. No solo hemos visto a Dios obrando muchas veces cosas sorprendentes en nuestra vida, en lo familiar, en lo relacional, en lo financiero, en la salud. Y aún tenemos a veces el descaro de decir: no, Dios ya no hace ese tipo de cosas. Porque quizás estamos esperando algo tan sobrenatural que somos incapaces de verlo obrando aún en los pequeños detalles de nuestras vidas. Y a veces empezamos a leer la Biblia y nos sentimos tan emocionados por las historias que leemos allí y se las contamos a otros y les predicamos a otros de lo que allí ocurrió. Pero cuando se trata de confiar en que Dios puede obrar eso mismo en nuestras vidas, ya nos cuesta creerlo. Y dudamos: no, Señor, yo creo que eso ya no va a pasar. ¿Sabes? Tú no necesitas de un martes de sanidad, no necesitas de un miércoles de liberación, ni que venga un gran televangelista para ir a hacer cola y meternos en un lugar abarrotado de gente para que Dios transforme. No, eso no lo necesitamos nosotros. Dios puede obrar milagros en nuestra vida porque tenemos una relación personal con su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Esa es la verdad, esa es nuestra fe y eso es lo que nosotros creemos. ¿Sí? Y cuando yo miro mi vida, ¿sí?, y veo lo que Dios ha hecho, veo de dónde me sacó, de dónde me levantó y hasta dónde me ha traído, a mí me es imposible no creer que Dios sigue haciendo milagros
como los que hizo hace 2000, 3000 o 5000 años. Lo sigue haciendo porque nuestro Dios salió de la tumba y Él está vivo y sigue siendo un Dios poderoso que gobierna sobre todas las cosas, ¿sí? Quizá ya no exactamente los mismos milagros, ¿sí? Porque hoy existen los aviones, ya capaz no hay necesidad de abrir el mar en dos. Sí, no podemos minimizar lo que está ocurriendo, sí, quizá la ciencia, la medicina han avanzado de tal forma que Dios puede obrar sanidad a nuestras vidas a través de esto. Aunque no dudo que también Él puede sanar a alguien cuando la medicina ya no tiene respuestas. Tiene poder, Él tiene autoridad, Él es capaz de obrar estas cosas. Y nada de esto va a limitar a Dios para hacer en tu vida y en la mía lo que Él considere necesario para transformarnos, para sanarnos, para rescatarnos, para librarnos, para darnos una nueva oportunidad, para que le conozcamos. ¿Sabe? Aun si eso significa no hacer el milagro por el que nosotros tanto le hemos estado orando, Dios está obrando un propósito allí con nosotros. Pero si lo hace, pero si Él lo obra, porque Él es soberano y es un Dios todopoderoso, Él también puede hacerlo, aunque no podamos entenderlo. Aun si nosotros no podemos explicarlo con nuestra razón, Él puede hacerlo, ¿sí? Y si Dios transformó tu vida y transformó la mía y nos hizo pasar de tinieblas a luz, de muerte a vida, ¿qué hay imposible para Él? ¿Qué hay imposible para Él? Absolutamente nada, ¿sí? Cierro con este texto. Ese es el autor, teólogo Timothy Keller o Tim Keller, hablando sobre los milagros. Él dice: los milagros son más que solo soluciones sobrenaturales a problemas temporales. Importante, ¿sí? Milagros son expresiones del carácter de Dios, un presagio del reino de Dios y evidencia del poder de Dios. Continúa: los milagros conducen no solo a la creencia cognitiva, sino a la adoración, al asombro, a la maravilla. Los milagros de Jesús en particular nunca fueron trucos de magia diseñados para impresionar o para coaccionar. Él usaba el poder milagroso para sanar enfermos, para alimentar a los hambrientos, para resucitar a los muertos. ¿Por qué? Preste atención. Porque nosotros, la gente moderna, pensamos en los milagros como la suspensión del orden natural. Jesús quería que los milagros fueran la restauración del orden natural. Esto es poderoso lo que este hombre está escribiendo aquí, sí, porque la Biblia nos dice que Dios no hizo el mundo para que hubiera hambre, para que hubiera enfermedad, para que hubiera muerte. Ese no era el propósito original de Dios, y Jesús vino a redimir lo que está mal y a sanar el mundo que está roto, ¿sí? Sus milagros no son solo pruebas de que tiene poder, sino que también son anticipos maravillosos de lo que va a hacer con ese poder. Los milagros de Jesús no son solo un desafío a nuestras mentes, sino una promesa a nuestros corazones de que el mundo que todos queremos un día va a llegar. Así que cuando nosotros vemos a nuestro Señor obrando algo poderoso, maravilloso y sobrenatural en nuestras vidas, podemos decir con total libertad y gratitud: wow, Señor, te bendigo, te doy gracias, porque sé que esto, Señor, es lo que por tu gracia y por tu misericordia nos vas a permitir experimentar un día cuando estemos en tu presencia. Amén. Les invito a que se pongan de pie para orar, y le pido a los muchachos de la banda si me ayudan. Capaz me echo una mano apagando las luces. Y vamos a entonar un tema que me encantó, que cantamos ahora al principio. Una letra hermosísima. Antes de finalizar orando, vamos a darle gracias a nuestro Señor porque podemos seguir confiando en sus promesas y porque creemos que Él puede obrar cosas maravillosas en nuestras vidas que hoy capaz no nos imaginamos, que hoy capaz no podemos entender. Así que yo le invito a que en este momento usted prepare sus corazones y se meta de lleno en la presencia de nuestro Señor y empiece a darle gracias porque Él es bueno, empiece a darle gracias por su fidelidad, empiece a darle gracias por su provisión, empiece a darle gracias por su misericordia, y que pueda entonar esta canción desde lo profundo de su corazón,
antes de que terminemos orando juntos como familia. Qué tremenda palabra, ¿no? La verdad que Dios es bueno, perfecto. Cantamos. Al pensar lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste. Sin duda escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Oh,
Señor, tú eres Dios, la fuente de todo poder, Dios, no nosotros, Señor. Y si tú, Señor, por tu Espíritu Santo, como dices en Hechos 1:8, Señor, nos has dado poder, es para tu gloria, Señor, es para tu honra, Dios. Es para que tú nos uses, Señor, como instrumentos eficaces para llevar adelante, Señor, tus planes en esta tierra. Pero no es para nosotros, no es por nosotros, Señor. Todo proviene de vos, Señor. Y es tan inagotable tu amor por nosotros, Dios, que obraste un milagro, Señor, sin precedentes al enviar a tu Hijo unigénito, Señor, a morir en una cruz por nosotros, siendo inocente, Dios, a derramar su sangre por nosotros, Dios, y lo levantaste de la tumba al tercer día, Señor, venciendo la muerte, y ahora la muerte no tiene poder sobre nosotros, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque creemos, Dios, que tú puedes obrar cosas sobrenaturales que no podemos entender, que no podemos explicar, Señor. Puedes, Dios, y muchas veces, papá, vas a hacerlo como ya lo has estado haciendo, Señor. Pero también entendemos, Señor, que si aún decides, Dios, que en nuestro paso por esta tierra, Señor, quizá, Dios, seremos testigos de algo que hemos estado esperando, Señor. Eso no significa que tú no eres un Dios poderoso, Señor. Solamente nos recuerda, Padre, que tus planes para nosotros son distintos, Señor. Pero con la esperanza, papá, de que un día por Cristo Jesús podremos estar en tu presencia, Señor, por una eternidad, Dios. Yo quiero pedirle que allí en esa actitud de adoración, pero también de intimidad con el Señor, usted pueda presentar eso delante de Dios, eso que para usted es un desafío, eso por lo que usted ha estado orando por tanto tiempo, eso que usted ha estado intentando quizás solucionar en sus fuerzas, eso por lo que usted necesita que hoy Dios obre un milagro. Quizá tiene que ver con algo físico, con un milagro de salud. Quizá tiene que ver con un milagro relacional en tu matrimonio. Quizá tiene que ver con un milagro en tus finanzas porque no logras salir adelante de la situación en la que estás. Quizá tiene que ver con algo que le has estado pidiendo a Dios por algún ser querido, por tu papá, por tu mamá, por tu hijo. Yo quiero que tú puedas con fe venir delante de Dios en esta noche y decir: Señor, porque yo creo que tú tienes el poder para hacerlo, me atrevo a pedirte, Señor, ¿obrarías un milagro en mi vida, Dios? Y que se haga tu voluntad, Señor, porque sabemos que es buena, que es agradable, que es perfecta, Señor. Pero no dudamos, Padre, de que tú puedes hacer cosas sorprendentes, Señor. Hoy nos despojamos de todo prejuicio, papá, de todo preconcepto que podamos haber tenido con respecto a este tema, Señor. Y te pedimos, Dios, queremos conocerte, Señor. Queremos conocerte de una forma más íntima, Señor. Que si nos llamas a caminar en el agua, Dios, podamos hacerlo con fe, porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Podamos confiar, Dios, confiar en ti, Señor, confiar en ti, Señor. Delante tuyo presentamos estas cosas, papá, pidiéndote que así como le dijiste a aquellos discípulos, Señor, que nosotros también podamos ver cielos abiertos, Dios, y a esos ángeles de Dios subir y bajar sobre vos, Cristo Jesús, obrando cosas maravillosas en nuestras vidas, papá. Y si hasta aquí, Señor, hemos visto milagros ya, Señor, no dudamos, papá, en que podemos continuar viendo cosas sorprendentes, Señor. Desafía nuestra lógica, Dios, desafía nuestra razón, Señor. Líbranos de ese escepticismo, Dios, que quiere todo racionalizarlo, Señor. No podemos, papá. No podemos, Dios, porque tú eres sobrenatural, porque tú eres infinito, Señor. Porque tú, Señor, eres un Dios todopoderoso que gobierna sobre todas las cosas. Tú creaste las leyes, Señor, físicas que rigen en este mundo, Señor. Tú creaste todo lo que vemos y lo que no podemos ver. Ayúdanos, Dios, a confiar más en vos, papá. A descansar, Señor, y que tienes poder y autoridad para obrar ese milagro, Señor, que todavía no hemos visto.
Vamos a seguir clamando, vamos a seguir orando. No vamos a dejar de clamar como aquella viuda insistente, Señor, a pedirte, papá, que obres en favor nuestro, porque sabemos que tú tienes poder. Obra en favor de nuestros hijos, obra en favor de nuestros matrimonios, obra en favor de nuestras finanzas, obra en favor de nuestra salud, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Obra en favor de tu iglesia, Señor, y que podamos ver milagros mayores, Dios. De una iglesia que se despierta, una iglesia que se levanta, una iglesia que va al frente, Señor, y que predica tu evangelio para transformar a aquellos que hoy están desesperados, papá. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor, convencidos, Dios, de que has escuchado nuestro clamor, papá, y aguardamos expectantes, Señor, a tu respuesta, Padre. Gracias, Señor. Oramos estas cosas, Dios bueno, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.